El pensamiento del estudiante en general es el siguiente: bueno, ya comprobé que no manifiesto esta cualidad que yo deseo y debe ser porque no estoy lo suficientemente adelantado. Pero yo te aseguro que no importa lo que esté manifestando el cuerpo o ser humano, el fracaso es imposible cuando se ha puesto en movimiento el yo soy, ya que se ha pronunciado la verdad, además de movilizar los magníficos atributos de Dios. Muchas veces he visto a mis discípulos a punto de manifestar una gran victoria, y no solamente han fallado en el último momento por la duda y la falta de persistencia, sino que le han cerrado la puerta por tiempo indefinido. El estudiante debe obligarse a mantener en su mente que cuando se ha puesto en movimiento el poder de Dios, al pronunciar el yo soy, primero ocurre el caos universal antes de dejar el espacio para que se cumpla la afirmación. No puede jamás dejar de actuar la actividad yo soy a menos que el exterior se lo impida. Esto puede ocurrir cuando la precipitación asoma ya en el plano terrenal y la efluvia ataca para destrozarla. ¿Qué es la efluvia? La efluvia es la masa de energía negativa mal usada que flota en todo el planeta, a donde quiera que vivan seres humanos, y que está compuesta de las emanaciones mentales de todos los seres que, no conociendo la ley del mentalismo, no saben que sus pensamientos toman forma, quedan flotando y despiden una gran fuerza. Todo estudiante debe vigilarse con gran atención para no usar el yo soy en expresión negativa, porque cuando se dice yo estoy enfermo o yo he fracasado o yo no estoy actuando correctamente, se está lanzando esta magna energía para destrozar aquello que deseas lograr. Esto ocurre siempre que se usa el pronombre yo, como ya lo sabes, pues esa es la válvula que abre el poder universal. Conociendo que yo soy eres tú mismo, cuando dices me duele la cabeza, tengo el estómago mal, etc., estás lanzando la energía para que actúe en esos órganos en la forma que estás decretando. Pues es igual cuando usas diferentes verbos y el pronombre posesivo. Se refieren estos a una persona. No hay sino una sola persona que puede actuar en tu mundo, y eres tú. Bueno, seguimos leyendo el libro de oro de Saint Germain y haciendo reflexiones sobre las palabras de Saint Germain en este capítulo 7. Esto es parte del capítulo 7. Aquí habla de cosas bien concretas. Está muy bueno este párrafo. En principio, algo que es habitual, que es que al no obtener resultados, uno inmediatamente cree que no está lo suficientemente bien, no está lo suficientemente bien ubicado, y entonces ahí comienza a aparecer el complejo de inferioridad y uno deja de practicar. Por lo tanto, lo que recomienda Saint Germain es que sigamos practicando teniendo fe en que esta energía del yo soy va a influir en tu vida y va a comenzar a actuar. También hay una cosa muy interesante que se dice que no siempre se sabe esto, o que no siempre se recuerda o se tiene la información. Lo mismo en el curso de milagros, otro libro muy interesante, también se habla de esto. Al comenzar una práctica y al poner el yo soy en juego y al entrar esa energía en tu vida, seguramente se van a producir cambios. Y muchas veces esos cambios tienen que ver con la destrucción de lo que existe. Por lo tanto, para
para que haya un cambio tiene que haber una especie de crisis. No siempre es así, ni no siempre la magnitud de la crisis es tan grande o tan evidente, pero cuanto más sea el conflicto, cuanto más exista una energía trabada y alejada de la energía de Dios, cuando nosotros dejamos ingresar la energía divina del yo soy, sucederá seguramente, o es posible que suceda, una especie de eclosión, de ruptura o de alguna forma que nosotros calificamos como negativa. Pero esa forma que calificamos como negativa debemos saber que es tan solo una crisis que anticipa el inicio de otra nueva etapa. Esa nueva etapa es la etapa en la que, en esa misma situación, la energía divina comienza a actuar. Por eso, si aplicamos el yo soy a nuestra vida cotidiana y sobre todo a algunas cuestiones que queremos lograr, no debemos preocuparnos si en un principio se produce lo opuesto. Eso es símbolo de que la energía se está movilizando. Preocúpate si no pasa nada. Pero lo cierto es que algo tiene que moverse. Y para que algo se mueva, tú tienes que continuar. Si ante el primer movimiento tú detienes la acción del ingreso del yo soy a la situación que quieres mejorar o a tu vida en general, seguramente eso vuelve a quedar estancado. Lo que se produce cuando uno comienza con una práctica de este tipo es que es como cuando tenemos en una botella con agua que se ve bastante clara y en el fondo tenemos suciedad. Entonces lo primero que hace la energía divina es agitar esa botella para después filtrarla y que la suciedad se vaya. Si hay mucho decantado en el fondo de la botella, seguramente cuando se agite la botella va a ser muy grande la suciedad y va a aparecer toda la botella, va a aparecer todo el agua que está dentro de la botella oscura. Pero lo cierto es que una vez que eso se filtra, el agua sigue siendo clara, tiene su propia claridad y no está ni un poco enturbiada ni tampoco está del todo enturbiada como cuando agitamos la botella. Por lo tanto, Saint-Germain aconseja continuar. Y de otra de las cosas de las que habla, que está muy bien, eso también lo dicen todas las ciencias espirituales, hablan de esto y hablan del poder mental y del poder del pensamiento, que es el decreto que hace que nosotros entremos en una espiral negativa y que no nos damos cuenta que lo que vamos decretando día a día o momento a momento, momentito a momentito, cuestiones que están relacionadas con nuestra vida y que quedan en el campo mental y que eso nos influencia. También aquí habla muy interesante esto de la efluvia. La efluvia, Saint-Germain lo llama así, pero es una energía mental que queda flotando y que comienza y que ingresa en nosotros. La efluvia ingresa en nuestro campo mental. Si nosotros dejamos que eso nos tome, seguramente va a modificarnos de alguna manera y la energía divina no va a poder actuar. Esto es muy interesante de ver en los fenómenos sociales, en donde los pensamientos de todas las personas van hacia un lugar. Y esto forma un campo mental global que constituye y produce el hecho que este mismo pensamiento está afirmando. Por lo tanto, es necesario correrse de ese lugar y dejar que la energía de Dios actúe, quitando esos pensamientos, protegiéndonos de esos pensamientos globales que también producen en el mundo lo que esos pensamientos están expresando. Es decir, que si hay muchísimas personas que piensan que la economía no va a funcionar, por ejemplo, o que
el mundo está en decadencia, o que ese pensamiento, por ejemplo, estoy hablando de pensamientos negativos, esos pensamientos negativos forman un campo mental, que aquí Saint Germain lo llama efluvia, y ese campo mental permanece entre las personas y va contagiando los campos mentales de cada persona. Y entonces la persona se encuentra pensando exactamente lo mismo y cooperando con ese campo mental para que eso también tenga un efecto en el mundo que ese mismo pensamiento va afirmando. Pero la energía del yo soy, la energía divina, no tiene ese pensamiento, no, está en otro lugar. Y ese otro lugar es un lugar de pureza y es un lugar en donde no existe todo eso que existe con el pensamiento negativo y con el pensamiento exterior, que generalmente es negativo. Así que es interesante estar atento a eso y no dejar que esos pensamientos ingresen en nosotros. ¿Cómo hacemos para que esos pensamientos no ingresen en nosotros? Seguramente por medio de algún mecanismo de protección, y también, que es el mejor mecanismo de protección, tratando de cultivar lo opuesto, es decir, de no cultivar, no aportar a ese cúmulo de energía, de pensamientos del mundo exterior, sino centrarnos en el yo soy y en esa energía de Dios. Bueno, espero que te sirvan estas ideas, estos pensamientos, estas reflexiones. Muchas gracias.